Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que has mostrado para con nosotros, Señor, en lo que va de esta semana. Sabemos y confiamos que ese seguirá siendo el caso a través de ella. Venga lo que venga y pase lo que pase. Tú estás con nosotros, Señor, de tu mano nadie nos puede arrebatar y ahí nos encontramos seguros, Señor. Como estábamos cantando hace unos momentos, danos tus ojos para ver, Señor. Que podamos ver las cosas como tú las ves y no como nosotros las vemos, y mucho menos como nosotros quisiéramos verlas, sino danos tu corazón, tu mente y tus ojos para poder ver las cosas en la forma en la que tú las ves. Señor, esta tarde, al principiar nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, queremos llevar delante de ti las peticiones de oración que se han presentado, Dios, por nuestra hermana Adriana y por su hija Andrea. Tú sabes por lo que están pasando, Señor, ahorita, y pedimos sanidad para ellas en el nombre de Jesús. También, Señor, ahorita que estábamos transmitiendo, miré el nombre de nuestra hermana Dacia ahí. Así es que, Señor, bendice a Dacia también, fortalécela, Señor, al ella estar pasando por la situación por la que está pasando. Sé tú su socorro, su aliento, su fortaleza, oh Dios, aún en los momentos más débiles. Y en cualquier persona que esté aquí con nosotros hoy o esté viéndonos en línea, que está enferma, Señor, que tiene alguna enfermedad, algo que está sucediendo con su cuerpo, en el nombre de Jesús pedimos que tú extiendas tu mano desde el cielo y los toques y les sanes, Señor. Sabemos que eres el Dios sanador, sabemos que tú eres el Dios que puede hacer cualquier cosa que pidamos, así es que, Señor, los ponemos en tus manos para que tú sanes a cada una de esas personas. De nuevo, Señor, bendice el estudio de tu palabra y que este estudio nos ayude a conocer más de cerca tu corazón, tu mente, y que nos ayude, Señor, a ver nosotros a la luz de quién eres tú. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien. Abran su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 3. Segunda de Reyes capítulo 3. La semana pasada llegamos hasta el versículo 12 y hemos visto que Joram, rey de Israel, acompañado por Josafat, rey de Judá, y por el rey de Edom, van a enfrentarse con el rey Mesa de Moab. Porque después de que Ahab, el padre de Joram, muere, Mesa o el rey Mesa deja de pagar el tributo que antes estaba pagando al pueblo de Israel. Sí, y a Joram, pues obviamente como el rey que es y como aquel que había estado recibiendo los tributos, su padre específicamente no quiere perder los tributos que Mesa le tenía que aportar. Entonces va a buscar restaurar esos tributos a su reino, y para ello recluta la ayuda de Josafat, el rey de Judá, y en el camino se les une también el rey de Edom. Pero sucede algo, que no habían planeado muy bien la situación, no habían planeado muy bien la batalla, no habían planeado muy bien la guerra que iban a enfrentar o que iban a llevar a cabo, y a 7 días de iniciar el viaje hacia donde se libraría la batalla, se les acabó el agua, y no había agua ni para el ejército ni para las bestias o para los animales que llevaban el armamento y todo lo demás. Se les acabó el agua completamente. Sí, y en el versículo 10 de Segunda de Reyes 13 nos dice que entonces el rey de Israel dijo: vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sí, como queriendo decir: wow, estoy asombrado, porque el rey, o el Dios, el Señor, nos ha traído hasta este lugar, pero nos ha traído hasta este lugar para caer a manos de los moabitas. Me recuerda mucho a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿no? Que salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, dejaron el yugo, etcétera, y cuando iban en el camino, cada vez que se encontraban con una situación difícil, ¿qué decían? Para esto nos sacó Dios de Egipto, para venir a matarnos al desierto. ¿Verdad? Y no hay cosa más equivocada que cualquiera pueda pensar que el Señor nos va a sacar de Guatemala para meternos en... Nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Ok, si el Señor nos saca de una situación mala, es porque nos va a poner en una situación mejor de la que estábamos. Aunque a veces aparentemente no es así, porque nosotros tenemos la tendencia a ver a ver las cosas con nuestros ojos humanos y no con los ojos espirituales de Dios.
Pero no es así. Lo único que tenemos que hacer es tener paciencia, esperar a que los tiempos de Dios se cumplan, y vamos a ver que no nos sacó de Guatemala para meternos a Guatepeor, nos sacó de Guatemala para ponernos en una situación mejor en la que estamos, aunque al parecer no es así. Y yo creo que todos hemos pasado por situaciones como esas, ¿no? Estamos enfrentando algo muy incierto, no sabemos cómo va a pasar, estamos todos llenos de temor y oramos al Señor y le pedimos a otras personas que oren, y luego llega ese día en el que se va a decidir lo que va a pasar o no, y resulta que todo sale a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿sí? Entonces, como vamos a ver más adelante, esto no es lo que iba a pasar. Ahora, Josafat dijo: no hay por aquí algún profeta del Señor. Recuerden, Josafat es el rey de Judá, el rey del reino del sur. No hay por aquí algún profeta del Señor. Josafat era un rey, un buen rey, un rey que temía a Dios, un rey que servía a Dios. Podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey de Israel, o de Jorán, respondió: por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante, o sea, que servía a Elías. Si la palabra que en la Reina Valera contemporánea se traduce ayudante, en la Reina Valera 1960 se traduce servía a Elías. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Sí? El que es servidor es ayudante, y el que es ayudante es servidor. ¿Sí? No, el título no importa, lo que importa es la función. Y la función del ayudante es ¿qué? Estar ahí para lo que el Señor necesite. Y la función del servidor es ¿qué? Estar ahí para lo que su Señor necesite. Y eso era lo que Eliseo había sido de Elías. Él había andado con él, había estado con él, lo había visto ministrar y había servido juntamente con él. Que a propósito, es lo mismo que los discípulos hicieron con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No fueron a una escuela de discípulos, no fueron a una escuela de discipulado, no fueron a una escuela a aprender absolutamente nada, sino que prácticamente el Señor les enseñó lo que tenían que hacer para ayudarle a ministrar al pueblo. ¿Se acuerdan cuando vimos la alimentación de los 5,000? Mándalos a sus casas para que vayan a comer y bla, 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 bla. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes denles de comer. Y luego cuando vimos la alimentación de los 4,000, ¿verdad? Cuando le llevan los panes y los peces, ¿qué hace el Señor? Da gracias por ello, lo empieza a partir y luego se lo da a sus discípulos y empiezan a repartir. El discipulado es algo práctico. ¿Sí? Hay mucha gente muy discipulada, con mucha enseñanza en el cerebro, muchas citas bíblicas memorizadas, muchos libros leídos, pero no están practicando ese discipulado. Y eso es lo que vale, eso es en realidad lo que se necesita. Gente entrenada prácticamente para servir como discípulos de Jesús en la casa de Dios. ¿Sí? Porque es en donde se lleva a cabo el servicio a Dios, en su casa. ¿Sí? Entonces, en el versículo 12 noten que dice: Josafat dijo: en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. Ahora noten lo que está pasando aquí. Normalmente los reyes pedían que las personas que vinieran a ellas, fueran a ellos. Pero aquí Josafat, en otra muestra más de humildad, parece ser que convence, parece ser que le dice al rey Jorán y al rey de Edom que vayan a buscar a Eliseo. Y van y buscan a Eliseo, van a verlo. Entonces, noten ahí, cuando llegan a donde está Eliseo, Eliseo se dirige a Jorán primero. Noten lo que le dice en el versículo 13. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Anda a ver a los profetas de tu padre y de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Noten lo que le dice aquí Eliseo: ¿qué tengo que ver contigo? Nunca me has llamado, nunca has solicitado mi dirección, nunca has solicitado mi consejo, nunca me has visto como profeta, nunca me has reconocido como el siervo de Elías y ahora el siervo de Dios. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Para qué me llamas ahora? ¿Para qué vienes conmigo ahora? ¿Verdad? Y creo yo que Eliseo, siendo el profeta que era y siendo formado más o menos a la misma manera que Elías, era de hecho un profeta muy, muy valiente al decirle al rey
delante de él, no se lo dijo a espaldas, no se lo dijo a escondidas, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Sí? ¿Qué tengo que ver contigo? Nunca me has hablado, nunca me has llamado, nunca me has reconocido. Ahora, ¿para qué vienes conmigo? Noten la forma tan tajante en la que Eliseo le habla a Joram. Es como que le estaba diciendo, no tengo nada que decirte a ti de parte de Dios. Nunca has querido saber nada de parte de Dios. Nunca has buscado saber nada de parte de Dios. Nunca has buscado el rostro de Dios a través de mis consejos ni nada de eso. ¿Y ahora para qué vienes? ¿Y ahora para qué vienes? ¿Saben qué? Yo le doy gracias a Dios, y ahorita lo vamos a ver, pero yo le doy gracias a Dios que muy claramente en el Nuevo Testamento no es así como debemos ser con la gente, ¿verdad? Muy claramente en el Nuevo Testamento el Señor nos ha dado un nuevo mandamiento, una nueva manera de hacer las cosas. Y la nueva manera de hacer las cosas es amándonos los unos a los otros. Y no nada más amándonos los unos a los otros, sino también amando a nuestros enemigos. Y cuando alguien que sabemos que no es cristiano, que le hemos estado hablando del Señor, pero no ha querido recibir absolutamente nada de nuestro mensaje, se mete en problemas, se enferma o algo y viene con nosotros, sabemos que lo último que debemos decir, o lo que nunca debemos decir es, ahora que estás enfermo, ahora que estás teniendo problemas, ahora que estás pasando por esto, ahora sí vienes conmigo. Ahora sí vienes a pedir que ore por ti, ahora sí quieres acercarte a Dios. Y les digo esto porque hay mucha gente, entre comillas cristiana, que tiene esa manera de pensar. Que cuando alguien que nunca ha querido acercarse a Dios o se ha apartado de Dios, vuelve y pide ayuda, pide consejo, se tiene esa mentalidad de, ahora sí quiere, ahora sí me anda buscando, ahora sí se anda acercando. No, eso es lo único que nunca debemos hacer. Porque el Señor no hace eso, el Señor nos recibe a nosotros con brazos abiertos, aun cuando nos hayamos apartado de Él por mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquellos de nosotros que nacimos en una cuna cristiana y luego llegamos a la adolescencia y nos rebelamos y nos apartamos de Dios y anduvimos haciendo lo que nos dio nuestra regalada gana, cuando finalmente por las circunstancias que hayan sido volvemos a Dios, Dios no nos dice, ahora sí vienes conmigo. Sí, Pablo nos dice que el llamamiento y los dones del Señor son ¿qué? Irrevocables. Y cuando volvemos al Señor, el Señor no nos manda que empecemos de cero otra vez. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor no nos manda que empecemos de cero otra vez. El Señor, en donde nos apartamos, en donde dejamos de caminar con Él, ahí seguimos para adelante. Sí, porque así de bueno es Dios, así de lleno de gracia es Dios, así de misericordioso es Dios y sabe de lo que estamos hechos. Pero de todas maneras aquí, Eliseo le dijo, no tengo nada que decirte, mi versión, no tengo nada que decirte de parte de Dios. Ve y consulta a los profetas de tus padres y ve qué te dicen ellos. Sí. De nuevo, Joram no había pensado en consultar a Dios acerca de esta campaña antes de salir a la batalla. Y si no hubiera sido porque Josafat sugiere que fueran a consultar a un profeta de Dios, Joram no parece ser que lo hubiera hecho, porque ese era el tipo de hombre que era Joram. Pero gracias a Dios que cuando Josafat decidió comentar que quizás deberían de ir con un profeta de Dios para pedirle el consejo, para pedirle dirección, los tres reyes estuvieron dispuestos a ir. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque este hombre Joram, este rey Joram y el rey de Edom iban a ver cómo Dios se iba a manifestar a favor de ellos por causa de Josafat. Y más acerca de eso. Pero aquí quiero detenerme un poco y quiero mencionar el trabajo tan difícil, tan importante, pero también tan difícil que tenían los profetas. El oficio, la oficina de profeta era una de las, en el Antiguo Testamento era una de las más importantes, ¿sí? Quizás más importantes inclusive que sumo sacerdote, pienso yo. Porque el profeta hablaba la voz de Dios, era la voz de Dios. Era la persona que presentaba la mente y el corazón de Dios al pueblo. ¿Sí? Y a veces los profetas tenían que ser muy enérgicos, tenían que ser muy fuertes en su manera de hablar.
Porque tenían que comunicar la palabra de Dios y el corazón de Dios, y a menudo esto significaba que tenían que reprender a personas, incluyendo reyes y hasta sacerdotes. Y eso es algo difícil de hacer. Eso es algo difícil de hacer. Sí, es difícil cuando se está predicando y se predica una verdad medio... ¿Cómo me dijiste ahorita, Jorge? ¿Listo para hacer lumbre? Y yo le pido a Dios, Señor, no me permitas hacer lumbre. Porque es muy fácil hacer lumbre. Cuando está uno enfrente es muy fácil hacer lumbre. ¿Sí? Y se siente uno como Elías. Haz llover fuego, Señor, haz llover fuego. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas que se le meten a uno en la... Ok, eso es para otros tiempos. Pero en fin, es difícil, era difícil ser profeta. De nuevo, porque tenían que comunicar la palabra y el corazón de Dios, y a menudo esto significaba que tenían que reprender a los reyes y de igual manera al pueblo de Dios. Y a veces se siente como que la palabra que se predica es una reprensión de Dios, ¿verdad? Pero les digo una cosa y lo vamos a ver más detalladamente el domingo. Las palabras que se nos hablan de la palabra de Dios que parecen reprensión, no son reprensión. No son reprensión, son una amonestación. ¿Sí? Son una amonestación. Así que son palabras que se nos dicen para que veamos en dónde estamos y ver si necesitamos cambiar el curso. ¿Sí? Si Dios quisiera reprendernos, ¿ustedes creen que no nos daría hasta por... ¿No sacaría el cinto? ¿Ustedes creen que no sacaría la tablita? ¿Verdad? Pero nos amonesta antes de tiempo. Ahora, si ya estamos metidos en el problema, pues ya ahora necesitamos que nos ayude a salir. Pero cuando todavía no estamos metidos en el problema y sentimos que nos está reprendiendo, pero todavía no tenemos el problema, no es que nos esté reprendiendo, nos está amonestando. Y como les dije, lo vamos a ver más detalladamente el domingo. Entonces, los profetas tenían que comunicar la palabra y el corazón de Dios, y a menudo esto significaba reprender a los reyes, de igual manera que al pueblo. Y lo hemos visto en nuestro estudio de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, ¿sí? Lo vimos cuando, de parte de Samuel a Saúl, ¿se acuerdan? Cuando el Señor mandó a Saúl a acabar con Amalec, acabar con todo lo que tenía, con hombres, mujeres, etcétera, sus animales que no tenían que tomar nada. Y resultó que Saúl no hizo lo que se le dijo. Saúl no hizo lo que se le dijo. Y después salió con el pretexto de que el pueblo era el que había decidido tomar de lo mejor de Amalec para presentarlo como sacrificio a Dios. Sí, y con eso se quiso quitar la responsabilidad, ¿verdad? Yo no fui, Señor, fue el pueblo quería sacrificarte cosas buenas a ti, por eso tomaron lo que tomaron, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, deben acordarse, porque no hace mucho que lo vimos, pero si se acuerdan en Primera de Samuel, sí, Samuel le dijo a Saúl de una manera muy enérgica: ¿crees tú que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Eso está grueso, ¿no creen ustedes? ¿Qué creen que a Dios le gusta más el que vengan a la iglesia y el que ofrenden y el que diezmen y el que sirvan y que no obedezcan a Dios? ¿Creen que Dios va a aceptar todo eso que hacen, todos esos sacrificios que hacen, pero al mismo tiempo le van a ser desobedientes a su palabra? Es difícil de escuchar eso, porque yo quiero pensar que todo lo que hago, lo hago con amor y lo hago con dedicación y lo hago con pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien me dice, pero Dios no lo va a tomar en cuenta porque estás desobedeciendo en un punto, eso como que calienta un poco, ¿no? ¿Verdad? Como que dice uno, pues, ¿qué onda? ¿Verdad? Estoy haciendo todo esto y nada más porque soy desobediente en este punto, por eso ya Dios no va a ver todo mi sacrificio como bueno. Ya, eso es lo que la palabra dice. Y es difícil para mí decirlo y es difícil para ustedes oírlo, pero es lo que la palabra de Dios dice. ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Y le dice: entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de carneros. Y le dice en 1 Samuel 15:23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, o sea, la brujería. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra.
¿Ok? Entonces el profeta estaba en realidad teniendo que decirle al rey lo que Dios pensaba de lo que había hecho. ¿Sí? Lo que Dios pensaba de lo que había hecho. Y había muchos reyes que no podían recibir esas palabras. En este caso Saúl las recibió, pero las recibió con un montón de pretextos, ¿no es cierto? Trató de justificarse a como diera lugar, ¿verdad? Como diera lugar, estaba tratando de salirse de su responsabilidad. Lo vimos con Natán, ¿se acuerdan del profeta Natán y David? ¿Se acuerdan cuando David cometió adulterio? ¿Sí? Con Betsabé y que mandó matar, bueno, indirectamente, pero mandó matar a su marido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Natán va y le presenta este caso de un hombre rico que le quita una corderita a un hombre pobre, etcétera, etcétera. Y David se enchila y dice, ese hombre tiene que morir, ¿verdad? Y Natán le dice, hey, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Sí, y Dios le empieza a decir, a través de Samuel, Dios le empieza a decir, yo te di el palacio que había sido de Saúl, puse en tus brazos a sus mujeres, además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Entonces imagínense a a Natán tener que ir con David y decirle estas cosas. Yo creo que de Natán ha de haber estado muriendo 1000 muertes para decirlo. Yo creo que Natán había estado, y no creo que se preocupara de que David lo iba a matar, porque conocía a David, pero sí de tener que mencionar esas palabras. Sí. Vimos en los evangelios, vemos a Juan el Bautista también. Que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuando se enfrenta con Herodes y lo confronta porque está casado con la esposa de su hermano, con Herodías, y le dice, tú sabes que no es lícito que la tengas como mujer. ¿Sí? Ahora, Juan el Bautista no le fue como a Samuel y como a Natán, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿qué le pasó? Cuello, ¿verdad? Le dieron cuello. ¿Sí? Entonces era un trabajo muy difícil, necesario pero difícil. Ahora déjenme decirles algo, nosotros también somos llamados a comunicar la palabra y el corazón de Dios a la humanidad en nuestros tiempos. En otras palabras, tenemos hasta cierto punto el oficio de profetas de Dios en este sentido, en el que tenemos que comunicarle al mundo, la humanidad, ¿verdad? Porque vimos los significados del mundo el domingo, pero tenemos que comunicarle a la humanidad la palabra y el corazón de Dios, ¿sí? Porque necesita escucharlo. Y como con los profetas a menudo puede ser difícil, aun cuando el mensaje para la humanidad en nuestros tiempos es diferente de los profetas, ¿verdad? Porque el de los profetas era o cambian, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, aunque de nuevo como los profetas, el predicar o hablarle a la humanidad acerca de la palabra y del corazón de Dios puede traer problemas, en el Nuevo Testamento el mensaje es muy diferente. Sí, porque el mensaje para la humanidad en nuestros tiempos, ¿de qué se trata? De amor, de gracia, de perdón, de misericordia y de aceptación en Cristo. ¿Sí? Era algo que los profetas no conocían, algo que los profetas no tenían, era algo que los profetas murieron queriendo verlo y no lo pudieron ver. ¿Sí? Y entonces nosotros ahora, como los profetas de Dios, que debemos de comunicar su palabra y su corazón, tenemos que comunicarlo en la forma que el Señor Jesucristo lo vino a comunicar. Y hablar de que el tiempo en el que vivimos ahorita estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en el tiempo en el que se puede recibir refrigerio de Dios, se puede recibir perdón, misericordia y amor de Dios y podemos ser aceptados por Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque a menudo queremos ser como los profetas, queremos ser como Elías, como Isaías, como Eliseo y queremos el látigo, queremos, ¿verdad? Como les decía hace rato, haz llover fuego, Señor.
¿verdad? Queremos el látigo y queremos agarrar a los incrédulos a bibliazos, a ver si se les pega algo, ¿verdad? Y queremos hacer con ellos lo que mi mamá quiso hacer conmigo toda mi juventud, que era abrirme la cabeza y gritarme las cosas para ver si se quedaban ahí. Y esa es la manera en la que muchos cristianos quieren alcanzar al mundo. Y eso no es lo que el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer. Si el Nuevo Testamento nos da un mensaje de esperanza, nos da un mensaje en el cual puede haber transformación, nos da un mensaje en el cual el Señor trae restauración para que la relación entre Dios y el hombre pueda ser reconciliada. Sí, van a poner en la pantalla ahorita 2 de Corintios capítulo 5, comenzando con el versículo 17. Noten, esto es lo que nosotros estamos encargados de predicar. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ese es el mensaje, parte del mensaje del Evangelio, que el hombre puede ser transformado, que el hombre puede dejar su antigua manera de ser, su antigua manera de vivir, su antigua manera de practicar su devoción, su religión, su servicio a Dios y ser completamente transformado y ser hecho nuevo. En el versículo 18 de 2 de Corintios 5 sigue diciendo, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué ministerio nos dio Dios a nosotros? El ministerio de la reconciliación. No el ministerio de la condenación, no el ministerio de la acusación, ¿sí? El ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Eso es lo que debemos proclamar. Eso es lo que debemos decir. Aunque aun cuando lo proclamemos y lo digamos de esa manera, de todas maneras la humanidad nos rechaza. Hay quienes lo rechazan, ¿verdad? En el versículo 19, noten lo que sigue diciendo. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de ¿qué? De la reconciliación. Sin tomarles en cuenta sus pecados. O sea que ahorita, mientras estamos bajo la gracia, Dios está pasando por alto los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué quiere decir por alto? ¿Quiere decir que no los está castigando? No, quiere decir que ya los castigó. ¿Sí? Quiere decir que ya los castigó en Cristo Jesús. Y que la persona que acepte ese sacrificio de parte de sí misma, ese sacrificio de Jesucristo de parte de sí misma, sus pecados han sido completamente borrados. ¿Sí? Han sido completamente borrados. Pero entonces ahorita estamos buscando reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Recordarles que sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí? Ese es el mensaje. Tenemos que hacerlo todo, tenemos que decirlo todo. No podemos dejarlo a medias porque es medio mensaje nada más. ¿Sí? Tenemos que decirlo todo. En el versículo 20, noten lo que sigue diciendo, 2 de Corintios 5, 20, noten lo que sigue diciendo ahí. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Por favor, noten lo que dice ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. Déjenme preguntarles algo. Cuando le predican el evangelio a alguien, la gente a la que se les están predicando, ¿pueden sentir y decir que sienten que Dios les está rogando a través de nosotros que se reconcilien con Él? Y no contesten, piensen en la pregunta que estoy haciendo. Cuando le predicamos el evangelio a alguien, podemos estar completamente convencidos de que la persona a la que le estamos predicando el evangelio está sintiendo como que Dios está rogando a través de nosotros que se reconcilie con Él, o les está dando una advertencia de que si no hacen lo que les estamos diciendo. ¿Sí me entiendes? Sí agarran la onda aquí. Sí están, porque a menudo creemos que se nos llama a confrontar al mundo, confrontar la maldad, tratar de cambiar la moralidad.
Y no se nos llama a eso, se nos llama a predicar la reconciliación. Y como embajadores, la persona a la que le estamos presentando el evangelio debe de sentir que Dios a través de nosotros le está rogando. Reconcíliense. Reconcíliense. En el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. En el versículo 21 de 2 de Corintios 5 sigue diciendo, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Se fijan ustedes? Entonces, sí, el profeta era importante, sí, el mensaje del profeta era importante, y sí, el profeta sigue siendo importante en nuestros días, ¿sí? Pero todos nosotros somos llamados a ser profetas, pero no en el sentido de que mucha gente entiende lo que es ser profeta, porque mucha gente entiende el ser profeta como, ¿qué? Predecir el futuro, ver cosas secretas, descifrar misterios en la Biblia. ¿Sí? Cada tantas letras se repite esta letra, por lo tanto la palabra que se escribe con las letras que se repiten quiere decir esto, y el número fulano de tal es el número que significa esto, y esto quiere decir que en 2 años, que en 20 años, que en 30 años, que en 50, etcétera, etcétera. Y todo se trata de cosas que nada tienen que ver con el mensaje de salvación que Dios nos ha dado para predicar. A mí me encanta estudiar la profecía. Me encanta estudiar acerca de los ángeles, acerca de los demonios, la demonología. Sí, me gusta estudiar la demonología. Sí, es necesario, sí. Pero ¿saben qué me gusta más? Estudiar la forma en que Cristo ganó hombres para que se reconciliaran con Dios. Ver la forma en la que Pablo y Pedro y Juan y los apóstoles predicaron el evangelio buscando que el hombre se reconciliara con Dios. Entonces, sin duda, tenían un trabajo difícil, ¿sí? Y a menudo sufrían por ello, pero de todas maneras no dejaban de hacerlo. Y aquí Eliseo va con Joram y le dice, ve con tus profetas, ve con los profetas de tu padre y de tu madre, a ver qué te dicen ellos. Pero noten la respuesta de Joram de nuevo a Eliseo. No voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Pareciera ser aquí como que Joram está perdiendo las esperanzas de que los profetas de Baal pudieran hacer algo para revertir lo que él pensaba que Dios estaba haciendo. Ok, yo me confundí cuando dije eso. Espero que no se haya confundido ustedes. Ok, lo voy a decir otra vez. Ok, pareciera ser que Joram está perdiendo las esperanzas de que los profetas de Baal pudieran hacer algo para revertir lo que él pensaba que Dios estaba haciendo. Porque ¿qué era lo que pensaba Joram que Dios estaba haciendo? Que los iba a llevar a que perdieran la batalla. Eso era lo que Joram pensaba. Pero Joram no tenía el corazón de Dios. Joram no estaba cerca de Dios. Joram no podía ni siquiera adivinar lo que Dios iba a hacer porque no lo conocía. ¿Sí? Él estaba diciendo, Dios ya decidió lo que iba a hacer y ni modo. Agarró una actitud muy fatalista, ¿no? Y a veces podemos nosotros también volvernos muy fatalistas. Pues Dios va a hacer lo que va a hacer y ni modo. Ay, que Dios haga lo que Él quiera. Agarramos una mentalidad muy fatalista, ¿verdad? Como aquella canción, ¿qué será, será? Lo que vas a hacer será. El tiempo te lo dirá. ¿Qué será? No se acuerdan, no, ustedes no están tan viejitos como yo. Ok, pero en fin, dejamos así que lo que va a ser, lo que va a pasar, no hay nada que nadie pueda hacer. Palo dado. Nunca han oído este dicho, palo dado. ¿En serio? ¿En serio? El pecado nos agarró a palos y nos dejó bien macaneados a todos. Dios quitó esos palos. Nuestros errores nos dieron de palos y por eso sufrimos las consecuencias de ello. Dios quitó esos errores. Le teníamos miedo a la muerte y al último garrotazo que se nos puede dar, que es la muerte, porque no sabíamos qué había después de ella, pero al venir a Cristo nos damos cuenta que hay vida eterna después de esta vida y que es mucho mejor de la que vemos aquí en este mundo. ¿No nos quitó ese temor también?
Entonces, ¿ese dicho es verdadero o es falso? Es falso. Es falso. Es falso. Entonces nunca debemos tomar esa actitud fatalista. Pues lo que va a ser, va a ser. Lo que va a pasar, va a pasar. Y no hay nada que podamos hacer. Si Dios ya lo decidió, ya no hay nada que podamos hacer. Oh my goodness, cuánta gente se ha perdido en una manera de pensar tan negativa. Y no estoy a favor de pensar positivamente, ¿okay? Pero sí estoy a favor de pensar en un Dios misericordioso, lleno de gracia, que lo que quiere es el bien para sus hijos como cualquier padre. ¿Sí? Entonces no debemos de caer en ese error fatalista de que, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Así estaba Juan. Lo que va a pasar, va a pasar. ¿Sí? Ahora noten la respuesta de Eliseo en el versículo 14. Eliseo dijo entonces: juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la mirada. ¡Auch! Jorán, échate ese trompo a la uña. ¿Ok? ¿Qué sienten? Que alguien les diga así, que vienen y me preguntan a mí algo como pastor, y ¿saben qué? Ahora sí quieren que ore por ustedes. Ahora sí quieren que, ¿saben qué? Si no fuera por, está difícil la cosa, ¿no es cierto? Pero noten la razón por la que sí los recibió y por la que sí habló con ellos. ¿Fue por qué? Por el respeto que le debía al rey Josafat. Porque Josafat era un rey piadoso. Y por causa de Josafat, Dios va a estar dispuesto a ayudar a los otros dos reyes también a tener victoria. Si Dios hace cosas a favor de los que son suyos, que a menudo resultan en bendición para quienes tienen roce con ellos, aunque estos sean malos. ¿Sí? Dios hace cosas por su pueblo, que a menudo resultan en bendición para quienes tienen roce con ellos, aunque estos sean malos. El pueblo de Dios sufre con todas las situaciones malvadas y tergiversadas y al revés que hay en el mundo, ¿no es cierto? Digo, debemos de estar sufriendo ahorita todavía por lo que pasó en Texas, ¿no es cierto? Y sufrimos cuando vemos las fotos de los niños, las fotos de las maestras, cuando escuchamos cuánto tiempo se pasó este camarada dentro de la escuela matando niños y nadie entraba para finalmente salvarlos, para que no murieran tantos. Deberíamos de estarnos doliendo todavía. Yo sé que estamos tan lejos que bueno, eso pasó allá. Estamos tan lejos de Ucrania, eso está pasando allá. Vivimos tan lejos del centro de San Diego, en donde está lleno de homeless y de gente enferma y de gente adicta. Eso es allá. Tenemos la tendencia a hacer todo eso. Pero si el Señor como cristiano nos tiene aquí en la tierra todavía, es para que el roce que otra gente tenga con nosotros traiga bendición para ellos. Traiga bendición para ellos. Porque Dios hace buenas cosas por y para nosotros, para que el mundo vea sus manos y sus pies y su boca, su corazón moverse a través de nosotros. Y por causa de Josafat, ¿sí? Eliseo estuvo dispuesto a abogar y a profetizar por los tres reyes. Eliseo estuvo dispuesto a hablar con estos tres reyes, aunque dos de ellos al parecer no eran adoradores de Dios. Y por el bien de Josafat, el rey temeroso de Dios, el rey de Judá, vamos a ver que Dios estuvo dispuesto a obrar a favor de ellos. La palabra de Dios nos dice que Dios hace caer la lluvia sobre ¿quiénes? Buenos y malos. El sol brilla sobre buenos y malos. ¿Sí? Cuando Elías oró para que finalmente volviera a llover, llovió nada más ahí en el terreno donde estaba Elías y nada más ahí, llovió en todo Israel. Todo el mundo fue beneficiado por la fidelidad de Elías. Y toda gente que tenga roce con nosotros debe resultar beneficiada porque tiene roce con un ser cristiano que es hijo o hija de Dios. ¿Sí? Los
patrones que son cristianos deben de ser de bendición para sus empleados, aunque ellos no lo sean. Los empleados que son cristianos deben de ser de bendición para sus patrones, aunque sus patrones no lo sean. ¿Sí? Los vecinos que somos cristianos debemos de ser bendición para nuestros vecinos, aunque nuestros vecinos no lo sean. ¿Sí? Por eso estamos aquí en la tierra, mis hermanos. Por eso estamos aquí en la tierra, para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sí? Para llevar a cabo la obra de Dios. Y si no lo hacemos, los que nos estamos perdiendo de bendiciones somos nosotros. Porque si nosotros repartimos las bendiciones que Dios nos da, ¿Dios qué hace? Nos da más bendiciones. Pero si nos quedamos con ellas, ¿qué va a hacer? Lo he visto ilustrado de esta manera. Somos como un embudo. El Señor está derramando bendiciones en nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que entra en un embudo cuando está abierta la parte de abajo del embudo? Sale para todo, se desparrama por todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le tapamos la parte de abajo? Se tiene que dejar de vertir nada porque todo se va a desperdiciar. Entonces, por causa de Josafat, Eliseo estuvo dispuesto a hacer esto. ¿Sí? Ahora, nosotros somos beneficiarios de este principio, ¿verdad? En el mensaje del Evangelio, porque Pablo nos dice que el Evangelio fue primeramente ¿para quién? Y porque se le vino a predicar a los judíos, ¿quién lo escuchó también? Los gentiles. ¿Sí? Y porque los judíos despreciaron a Jesucristo, ¿quiénes fueron los beneficiados de este desprecio? Nosotros. Entonces nosotros somos beneficiarios de ese principio. Y debemos de usar ese mismo principio en nuestro peregrinar por esta tierra. Amén. Noten lo que les dice Eliseo en el versículo 15. Pero bueno, me encanta la versión Reina Valera contemporánea porque parece una plática, ¿verdad? Pero bueno, ok, ya hablamos suficiente. Ok, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Noten lo que pide Eliseo, ¿ok? No dijo tráiganme un altar y tráiganme unos becerros como Elías. No dijo nada de eso. Tráiganme un tañedor. ¿Saben lo que es un tañedor? Es un músico. Es un músico. Y de hecho la palabra tañedor en hebreo es la palabra nagán. Nagán. Y quiere decir alguien que toca teclas, alguien que lleva ritmo de una tonada con los dedos, alguien que toca algún instrumento de cuerdas, alguien que hace música, que canta melodías. Músico, tañedor. Y noten que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Qué cosa tan extraña que Eliseo pidió, ¿no es cierto? Tráiganme un músico. Ok, ¿quieren que profetice? ¿Quieren que les diga lo que va a decir el Señor? Tráiganme el mariachi. ¿Verdad? Tráiganme un músico. ¿Se acuerdan de Saúl cuando aquel espíritu malo lo atormentaba? ¿Qué hacía David? Se ponía a tocar y ¿qué pasaba? Se calmaba, ¿verdad? La música lo calmaba. ¿Sí? Aquí Eliseo de buenas a primeras dice, ¿saben qué? Voy a profetizar, pero tráiganme un músico que esté tocando. Tráiganme un músico que esté tocando. Y mientras el músico estaba tocando, noten, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto acerca de la música? ¿Qué nos dice esto acerca de la alabanza, acerca de la adoración? ¿Qué nos dice? Nos dice que la adoración es parte de la preparación del corazón para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? La adoración y la alabanza es parte de la preparación del corazón para escuchar la voz de Dios. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que estemos aquí para alabar y adorar al Señor. Es importante que estemos aquí para levantar nuestras voces en canto a Él. Y si no queremos cantar, no le hace, pero para escuchar a los demás cantar. Y nosotros levantar las manos y adorar a Dios con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Sí? Es parte de esa preparación que es tan importante, porque la música, ¿qué puede hacer? Nos calma, nos ayuda a poner nuestro enfoque en Dios y no en lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Todos hemos tenido esa experiencia, llegamos aquí bien estresados, bien enojados, bien preocupados, etcétera, etcétera, y ya poniéndonos el guarache antes de espinarnos, ¿verdad?
Espero que el pastor no vaya a predicar largo. Qué bárbaro, trae un hambre de perro bailarín y espero que no se vaya a tardar mucho. Si trae hambre, ahí hay pan, ahí hay café, le tenemos todo lo que necesite. La próxima semana, si quiere, le traemos sándwiches. El hermano justo aquí desde muy temprano, pero trae un hambre de perro bailarín ahorita. Entonces la música es muy importante para la preparación de nuestra alma, para acercarnos a Dios y escuchar su voz. De nuevo, nos calma, nos ayuda a poner nuestro enfoque en Dios y no en lo que ha estado pasando a nuestro alrededor. ¿Quién tuvo un día difícil hoy? Yo tuve un día tan difícil hoy, qué bárbaro. Y todo por culpa de mis hijos. Yo pensé que cuando fueran adultos ya no iba a tener... No es cierto. Mi hijo se quedó sin aseguranza médica porque yo ya no estoy trabajando tiempo completo aquí en la iglesia, ¿verdad? Ahora estoy trabajando para ustedes. Así es que, entonces tuve que ayudarle a contratar un seguro. Y cada vez que me hacían una pregunta a mí, yo le preguntaba, como el papá amoroso, cuidador de mi hijo, ¿verdad? Decidí yo ser el que intercediera y hablara, ¿verdad? Hasta que le dije, toma, habla tú con ella mejor. No es cierto. Ella me dijo que necesitaba hablar con él. Pero estaba todo así como que, oh my goodness, tengo que conseguir la aseguranza. Porque saben que estoy poniéndole el puntito a todas las I's y estoy cruzando todas las T's. Porque si el Señor me llama, quiero dejar todo listo para que mis hijos lo puedan aprovechar. Amén. Me estoy preparando nada más. No les digo que me voy a ir hoy o que me voy a ir mañana o pasado mañana. Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes. Será cualquier día. ¿Verdad? No se van a poner a cantarla, ¿ok? Pero estaba así como que, ¡ah! ¿Verdad? Y luego ya cuando ya quedó todo, chulada. Ahora sí ya me puedo concentrar en el mensaje, en quién va a dirigir la adoración, en poner todo en la pantalla, en hacer que la computadora ahora funcionó. Y llega uno aquí y empieza a cantar y todo eso se desaparece. Los afanes de este día desaparecieron. ¿Por qué? Porque alabamos al Señor. Y nos acordamos de todas las cosas tan hermosas que ha hecho en nuestras vidas. Eso es la alabanza. Cantar de todas las cosas tan hermosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y adoramos al Señor, recordando quién es Él. ¿Qué es Él para nosotros? ¿Qué significado tiene para nuestras vidas? Esa es la adoración a Dios. Y cuando lo adoramos y lo alabamos, nos acordamos de que todo lo que ha estado pasando, en realidad, comparado con todo lo que Dios ha hecho y todavía tiene planeado hacer por mí, no es nada. Por eso Pablo puede decirnos en Romanos que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que vamos a tener con Él. ¿Verdad? Y esa debe ser nuestra mentalidad también. ¿Y saben qué ayuda a eso? La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. ¿Sí? El Señor que adoramos busca que le adoremos, busca que le alabemos. Pero ¿saben por qué? No solamente porque Él es digno de recibir adoración y alabanza, sino porque en la alabanza nosotros también somos fortalecidos, edificados, levantados hacia su presencia y podemos ser tocados por Él a través de esos cantos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Es algo que a través de las Escrituras vemos en diferentes ocasiones. Lo vemos, por ejemplo, después de que Saúl es ungido como rey, en Primera de Samuel, en el capítulo 10, comenzando con el versículo 5, dice, cuando llegues a la colina de Dios, este es Samuel hablándole a Saúl, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas.
En el versículo 6, noten que dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Y en la adoración y en la alabanza, eso se lleva a cabo cada vez que lo practicamos. Cada vez que lo hacemos hay una transformación en nosotros. Debe haber una transformación en nosotros, porque estamos alabando y adorando al Dios omnipotente. Si Dios nos exhorta en su palabra a que nos acerquemos a Él con cánticos y alabanzas. ¿Sí? Nos exhorta en su palabra que lo hagamos. Por ejemplo, en el Salmo 81, los versículos 1 y 2, Salmo 81, versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí: cantemos ¿con qué? Con gozo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamemos con júbilo al Dios de Jacob. Versículo 2, entonemos cánticos al son del pandero y de la melodiosa arpa y del salterio. Ahora no se van a confundir, no dice que andemos dando salterios, ¿ok? Que no dice que andemos, pero dice que con el salterio, ¿sí? Entonces somos llamados a adorar al Señor, a cantar con gozo. Sí, por eso la alabanza debe ser con gozo, debe ser un llamado a la adoración. Sí, está bien las canciones introspectivas que nos llevan ¿verdad? En esos tonos menores que nos llevan a calmarnos, etcétera, etcétera. Pero de repente al principio debe ser un llamado a la adoración, un llamado a la alabanza. Sí, noten lo que dice el Salmo 95, los versículos 1 y 2. Vengan con alegría, aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, ¿cómo? Con alabanza, aclamándole con cánticos. Lleguemos a su presencia con alabanza, aclamándole con cantos. Sí, cuando llegamos a la iglesia debemos llegar preparados. Ok, ya van a empezar a tocar. Ya van a empezar a tocar. ¿Con cuál van a comenzar? ¿Con cuál irán a comenzar? ¿Con cuál irán a comenzar? Y es una bien acelerada y empezamos a aplaudir y todo. Y de repente nos emocionamos, ¿no es cierto? Hay emoción en nuestro corazón. Estamos cantándole a Dios por el amor de Dios. Sí, no le estamos cantando a una chava o a un chavo o al esposo o a la esposa. Sí, estamos cantándole al Dios Altísimo. Sí, y debemos comportarnos como tal y debemos entrar por sus atrios ¿con qué? Con alegría, con alegría. Sí, debemos venir alegres a encontrarnos con nuestro Dios. Sí, ahora quizás digan, bueno, estos son los salmos, pastores, en el Antiguo Testamento, pero no, en el Nuevo Testamento somos exhortados a hacer lo mismo. Noten en Efesios capítulo 5, los versículos 19 y 20, Pablo les dice a los efesios: hablen entre ustedes como con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. ¿Sí? A los colosenses Pablo les dice lo siguiente, noten Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Ahí está lo primero, es la palabra. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, y luego canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y la iglesia dice: amén. Y de nuevo, mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Oh, mis hermanos, que como hijos de Dios siempre busquemos que su mano poderosa esté sobre nosotros. Amén. No solamente para sanarnos cuando estamos enfermos, pero también para guiarnos, para dirigirnos. Y más importante, creo yo, para nosotros, para que nos levante cuando caemos. Para que nos levante cuando caemos. Sí, en Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, los versículos 9 y 10. Esdras 7, 9 y 10. Dice que cuando Esdras y el pueblo salieron de Babilonia para volver a la tierra prometida, dice: Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados ¿por qué? Por la bondadosa mano de Dios.
Y es que, dice el versículo 10, Esdras se había entregado de corazón ¿a qué? Al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. ¿Y cuál fue el producto? Que cuando salieron de Babilonia, la mano de Dios los guió en 5 meses de su cautividad en Babilonia a la tierra prometida. Ahora, lo que encontraron no estaba bonito, ¿ok? Pero los llevó de nuevo a la tierra prometida. En el Salmo 37, los versículos 23 y 24 dicen lo siguiente: el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Versículo 24, si el hombre cae, no se queda en el suelo. ¿Por qué? Porque el Señor lo sostiene de la mano. Oh my goodness. No tenemos por qué mantenernos caídos. No tenemos por qué mantenernos derrotados. No tenemos por qué mantenernos como que no tenemos Dios. Tenemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob de nuestro lado, que cuando caemos Él nos levanta de nuevo. Sí, y nunca vamos a caer más lejos o más profundo de donde Él pueda alcanzarnos con su mano poderosa. ¿Sí? Estuviéramos en una iglesia de color, diría, can I get a witness? Pero denme un segundito más. En el Nuevo Testamento Jesús va más allá de solo tener la mano de Dios sobre nosotros. Jesús va más allá de solo tener la mano de Dios sobre nosotros. Él nos habla de algo que yo en lo personal creo que es mejor que solo tener la mano de Dios sobre nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, sanándonos, levantándonos. Y esto es esto, que nosotros estamos en su mano. Nosotros estamos en su mano. Sí. Es hermoso tener la mano de Dios sobre nosotros, ¿no es cierto? Los que tienen hijos cuando estaban chiquitos nunca los pusieron así enfrente de ustedes y les ponían sus manos en los hombros así como para que aquí van a estar seguros, no se muevan, aquí quédense. Eso era hermoso, ¿verdad? Pero no tan hermoso como cuando los tomábamos en nuestros brazos y los podíamos proteger y no se nos podían escapar y no se nos podían ir, ¿verdad? Ese es el concepto que el Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, que Dios no solamente tiene su mano sobre nosotros, sino que nosotros estamos en la mano de Él. En Juan capítulo 10, los versículos 26 al 30, dice, si ustedes no creen, les dice a las personas, Jesús hablando de las personas que no creen en Él, es porque no son de mis ovejas. Versículo 27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y noten lo que dice la segunda parte, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la muerte. Nada, dice Pablo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí. De nuevo, en la segunda parte del versículo 15 dice, mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Qué hermosa experiencia, ¿cierto? Cuando estamos cantando a Dios, somos movidos por el Espíritu a levantar nuestras manos a Él como los niños buscan los brazos de su Padre. Y cuando podemos sentir sus brazos, sus manos sobre nosotros, sus brazos rodeándonos y consolándonos y fortaleciéndonos y dándonos la paz que tanto necesitamos. Amén. Tenemos un Dios misericordioso, ¿no es cierto? Tenemos un Dios hermoso que es digno de toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo nuestro servicio, ¿sí? Y debemos estar al servicio de Él. Hemos sido llamados para ser los profetas de Cristo aquí en la tierra. Y se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, para que cuando le hablemos a la gente, ¿sí?, ellos puedan sentir que Dios a través de nosotros, que Cristo a través de nosotros está rogándoles, reconcíliense con Dios.
Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido ver, Señor, tan grandioso, verdades tan hermosas, oh Dios. Verdades que nos hablan de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia, de tu grandeza. Verdades que nos hablan acerca de lo digno que eres de recibir toda alabanza y toda adoración. Verdades que nos hablan acerca de cómo nos has llamado a hacer bendición y cómo nos has llamado, Señor, a llevar el mensaje de reconciliación a un mundo que necesita escucharlo. Como los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, Señor. A menudo vamos a encontrar gente que rechaza el mensaje. Señor, ayúdanos a que eso no nos mueva, que eso no nos interese, que nuestro interés sea alcanzar a cuantas personas podamos antes de que nos llames a tu presencia. Ya sea que nos lleves individualmente o nos lleves como tu iglesia universal, Señor, que podamos hacer lo que nos estás preparando para hacer. Señor, pedimos como Eliseo pidió a Elías una doble porción de su espíritu, así pedimos nosotros una doble porción de tu espíritu. Ayúdanos a reconocer lo importante de la adoración y alabanza, Señor. Ayúdanos a buscar estar con nuestros hermanos en ese tiempo de adoración y alabanza y levantar nuestras voces, nuestras manos, nuestros corazones delante de ti, ofrecerlos como un sacrificio vivo, que es nuestro culto razonable. Señor, nos volvemos a ti en esta noche. Recíbenos, ayúdanos. Muévete en y entre nosotros. A los que están en casa viéndonos, por la razón que estén, Señor. Que tu espíritu los toque. Que sientan el toque de sanidad de tu mano poderosa. Que sientan el abrazo de consuelo que necesitan, especialmente a esos padres que perdieron a sus hijos. Seguimos pidiéndote por ellos, Señor. Nuestras hermanas enfermas, sé tú su sanador, Señor, en esta noche. Sé tú su fortaleza. Y a pesar de lo que están pasando, haya cantos en sus corazones, salmos, cánticos espirituales que les recuerden de quién eres tú y de lo que has hecho y todavía puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias, porque te podemos llamar Padre y tú puedes reconocernos como hijos por la sangre de Cristo. Gracias, Dios, te damos en ese nombre glorioso. Y todo el pueblo de Dios dice: